con Diana Taborda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a este programa que con tanto amor hacemos para cada una de ustedes, para sus familias y para todas las que acompañamos la crianza. Y hoy estos chiquitos sí que van a ser protagonistas en nuestro programa, porque vamos a hablar acerca de salud mental infantil. Vamos a mirar cómo podemos ayudar, cómo podemos prevenir, qué podemos hacer, cómo cuidamos esos cerebros que nos están viendo y que están en constante desarrollo y construcción. Y para hablar de este tema, tengo como invitadas a Kerly Lastre y Melissa Valencia. Kerly, bienvenida una vez más a Creciendo Juntas. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy a la expectativa de todo lo que vamos a aprender en el día de hoy. Gracias, Kerly. Y Melissa, bienvenida. Melissa, sí es primera vez que nos acompaña. Qué honor, qué rico tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá. Bueno, pero antes de que entremos en materia, las quiero invitar a que saquemos una carta del oráculo de 50 cartas para mamá, ¿les parece? Sí. Una de ustedes me va a regalar el honor y le va a regalar el mensaje a esa mamá. Póngale una intención linda del corazón para que este mensaje que salga en estas cartas del oráculo 50 cartas para mamás sea esas palabras que ese corazoncito de esa mamá, de esa mujer que nos ve, necesita escuchar. Bueno, ¿cuál de las dos me va a hacer el honor? Lisa, que vino por primera vez. Esta. Ay, Dios, la más difícil de sacar. Esta es. Listo, por aquí. Ah, bueno, la leo. Sí, por favor. Listo. Dice, realizo un ritual. Lo sagrado está al alcance de mi mano. Puedo conectar con mi parte divina y espiritual, con la belleza profunda a través de mi presencia absoluta, en la magia de un ritual. Así que me centro en el presente, respiro, voy a las sensaciones de mi cuerpo, uso lo primordial, un aroma, el fuego, la música, el agua, una flor. Lo esencial es desconectarme del ruido, del frenesí de la mente. A través de un ritual expando mi conciencia y recuerdo el ritmo sagrado de mi alma para seguir avanzando en este constante aprendizaje que es la vida. Gracias, Melissa. Esta carta nos va a acompañar durante el programa y qué rico de verdad poder empezar a aprender y a conectarnos con ritualizar la vida, sí. ¿Cierto? De volverlo todo importante, de estar siempre como en presencia. Ahora bien, qué rico también conocerlas y que nuestra audiencia las conozcan un poquito y qué mejor que cada uno de ustedes pueda decir qué hace, a qué se dedica y obviamente porque está aquí hoy hablándonos de este tema tan importante que es la salud mental. Empecemos con Meli. Listo. Bueno, mi nombre es Melissa Valencia, soy psicóloga, especialista en neuropsicología infantil y mindfulness. Y en el día a día tengo Cósmico, que es mi marca, y a través de Cósmico hago programas individuales de acompañamiento desde la neuropsicología y también desde la psicología y la terapia individual a niños y adolescentes y a los papás. Y también tengo talleres grupales de mindfulness y expresión creativa, tanto para papás como para niños, para ofrecer un espacio diferente de conectar pues como con el momento presente. Qué rico, Kerly. Bueno, mi nombre es Kerly Joana Lastre, yo también soy psicóloga. En mi marca @psicocrianza me dedico a brindar pautas de crianza, pero no tanto desde la perspectiva del niño, sino desde la perspectiva de las mamás, porque creo que las mamás nos hemos llenado de mucho conocimiento acerca de cómo colocar límites, cómo gestionar emociones de un niño o una niña que tiene su cerebro inmaduro, pero no sabemos cómo primeramente trabajar en nosotras para poner en práctica esas herramientas que si bien son una parte de las habilidades parentales. Y bueno, también ofrezco consultas individuales, grupales, tanto a madres y padres como también a los niños y niñas. Bueno, hemos hablado, las dos son psicólogas y definitivamente va a enriquecer mucho este capítulo porque la idea es que hablemos de mente en calma, infancia en equilibrio. ¿Por qué queremos que nuestros niños tengan una mente en calma? ¿Para qué nos sirve que nuestros niños tengan una mente en calma, Mel? Bueno, la mente en calma yo pienso que es crucial porque es la capacidad de enfrentar los retos de la vida, ¿cierto? Una mente en calma no es una mente que no tiene preocupaciones o que no tiene emociones, sino que es aquella que es capaz de ser flexible, de adaptarse a las diferentes situaciones que vive y
es fundamental, ¿cierto? Como enseñar eso desde la infancia para que crezcamos con las herramientas necesarias para enfrentar esos retos en la vida a lo largo de todo el proceso de la vida. Ahora bien, si nosotros empezamos a hablar aquí acerca de mente en calma, infancia en equilibrio, y vamos a hablar de salud mental en nuestros chiquitos, qué rico, Kerly, poder hacer una mirada desde ese momento de la gestación que se empieza a formar ese cerebro de ese chiquito, de ese bebé. ¿Cómo podemos desde ahí, desde ese momento, desde ese minuto 1, darnos cuenta de que podemos empezar a formar esa salud mental en nuestros hijos? Así es, mira que nosotros somos seres biopsicosociales y si bien el bebé está dentro del vientre de la madre, al bebé lo impacta no solamente la biología de la mamá, sino que también todo el contexto psicosocial e incluso cultural que rodea a ese bebé. Incluso dentro del vientre empieza a impactar y eso de alguna u otra manera lo va preparando para adquirir esas habilidades que necesita para enfrentar su mundo. Entonces, una de las cosas que yo podría recomendarle, por ejemplo, a esa madre que está en gestación, puede ser que empiece a tener prácticas de presencia plena, como lo que nos estaba comentando o lo que nos va a seguir comentando Meli. Eso va a ayudar a que precisamente la madre se mantenga mucho más en calma o mucho más tiempo en calma. Esa calma evidentemente va a producir todo un desencadenamiento de hormonas que van a llegar con ese mensaje de calma, con ese mensaje de esa emoción, digamos que es como la emoción más equilibradora o equilibrante, hasta el vientre, y va a llevar esa información para que de alguna u otra manera ese niño o esa niña ya sepa a qué mundo se va a enfrentar. Entonces, parece nada, pero sí, o sea, desde el vientre ya podemos ir haciendo pequeños actos que van a impactar el desarrollo del cerebro de ese niño o de esa niña. ¿Qué es lo que hablaba yo al inicio, que les decía que rico empezar a trabajar la salud mental desde la prevención? O sea, no esperar a que haya un problema, que nazca, y lo que tú decías, somos psicosociales, entonces el entorno va a influir y va a pasar, nos van a pasar cosas, porque a la vida venimos a que nos pasaran cosas. Sin embargo, qué rico poder empezar a tener algunas tips, herramientas para prevenir. Ahora bien, Meli, este niño, este bebé nace, ¿qué pasa en sus primeros años? ¿Qué pasa con su cerebro? ¿Cómo podemos cuidar ese cerebro que, como yo digo, está en construcción y aunque a veces creamos que no, nos está observando todo el tiempo? Total, lo que tú dices es real, es un cerebro que está en construcción. Los niños no nacen con un cerebro maduro, sino que es a través del tiempo que van fortaleciendo diferentes áreas del cerebro que le ayudan a regularse, a controlar sus impulsos, a relacionarse mejor con los demás. Y esto lo aprenden en gran medida pues desde la relación con los padres, pero también algo que sabemos y es que la salud mental depende en gran medida de la salud del cerebro y esto se cuida a través de los hábitos saludables, de un entorno que es seguro, de la alimentación, del sueño, de ver relaciones y establecer vínculos sanos desde los primeros años de vida. Entonces es cuidar ese cerebro y también cuidar mucho desde la relación y desde un apego seguro ese cerebrito desde la parte emocional que también tenga un desarrollo sano y saludable. ¿Cómo podríamos definir entonces, Kerly o Meli, la salud mental en los niños para que yo diga, mi hija, yo tengo una niña de 5 años, tiene una buena salud mental? ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, la salud mental o la definición así como muy general que nos da la OMS es que es un estado de bienestar que nos permite tener las herramientas para afrontar la vida, para ser de alguna u otra manera productivos y entregarle, digamos, como recursos a toda a nuestro entorno, a la comunidad que nos rodea. Ahora, ¿cómo nosotros podemos saber si un niño o niña, desde la mirada de una madre, que tiene una buena o una mediana salud mental? Y es básicamente, o sea, no desde la óptica, digamos, salud enfermedad como tal, sino que nosotros seamos conscientes que ese niño o esa niña, con los recursos que tiene, está siendo feliz, está haciendo las cosas que tiene que hacer. Por ejemplo, si está en un colegio que va
muy tranquila o muy tranquilo al colegio. O sea, que sus ocupaciones, que pueda alcanzar como esos objetivos que tiene a esa edad, ¿verdad? Y que de alguna u otra manera no quiere decir que haya ausencia de adversidades, no quiere decir que haya ausencia de pataletas, por ejemplo, sino más bien cómo se regula en la medida que se van presentando esas situaciones adversas. Lo importante siempre, y bien lo decían ahorita, es como dar ese ejemplo, que es una de las cosas más difíciles. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a dar la alimentación complementaria, sabemos que una de las cosas que tenemos que cambiar es la forma en la que nosotros comemos. Igual es en la salud mental. Y es importante, esto es un mensaje que yo le quiero dar a todas las mamás. Yo sé que a nosotras nos preocupa muchísimo la salud mental de nuestros hijos, pero no depende del todo de nosotras. O sea, recuerden que hay un contexto, hay unas políticas públicas, hay una genética que se impone también. Entonces, si bien nosotros hacemos pequeños actos cotidianos, es importante que a la menor duda se consulte. Para eso están, digamos, los recursos y los servicios psicológicos y de salud mental. Es importante aclarar eso. Claro, y acabas de abrir un panorama muy interesante, y es que la responsabilidad, porque las mamás nos achacamos todo, o sea, sí. Entonces si el niño le va bien, me fue bien a mí, y si le va mal, me va mal a mí. Entonces, sin embargo, no funciona de esa manera. Tenemos un contexto cultural, social, educativo que nos acompaña. ¿Cómo podemos nosotros o nuestras instituciones empezar a acompañar esa salud mental? Obviamente, pues desde la infancia, porque los niños están en los colegios casi que el 70-80% del tiempo. Total, yo pienso que ya hay más conciencia, cada vez hay más conciencia de la importancia de la educación emocional, y pienso que los colegios han ido encontrando recursos, y sobre todo yo pienso que es tener la visión y la mirada puesta sobre los niños y sobre su bienestar, ¿cierto? Priorizar eso por encima de la exigencia académica, por ejemplo, que es algo que vemos que niños llegan muy ansiosos porque el colegio les exige demasiado académicamente, y eso va en contravía muchas veces de su bienestar emocional. O cosas que biológicamente no están preparados para hacer y que seguramente el colegio exige que lo haga. También, y entender que cada niño tiene un ritmo, un proceso diferente, y que para que el aprendizaje se dé, primero tiene que estar en calma, primero tiene que venir como desde un lugar de estabilidad emocional, porque un cerebro estresado no aprende, no se puede concentrar, no se puede desarrollar de manera óptima. Ahora bien, ¿qué podemos normalizar? Como qué tipo de características o comportamientos en nuestros chiquitos, Kerly, podemos normalizar y decir, ok, está rebelde esta semana, o esta semana no quiso, qué sé yo, comerse la comida como lo hace normalmente. ¿Cuándo podemos encender alarmas? ¿Qué es normal y qué podemos como tener presente para sacar esa banderita roja? Claro que sí. Cuando nosotros observamos el desarrollo de los niños, en la medida en que se van cumpliendo como esos hitos, nosotros siempre en acuerdos, ¿no?, con el pediatra que vaya viendo ese desarrollo del niño sano, es importante que, o sea, yo creería que ahí juega un papel muy importante eso que le llamamos instinto, que no es algo innato, sino algo de la construcción social, en la medida en que nosotros vamos conectando, conociendo a ese niño. Cuando tú veas algo que se sale de su propia tipicidad, no que fulanito ya lee, que ya este niño, esta niña ya hace aquello, no. O sea, no porque me dijeron, sino... Exactamente. O no porque, por ejemplo, me he encontrado niños o niñas, más que todo niñas, que me dicen, es que mi mamá me compara con mi vecina, por ejemplo. Entonces, no comparar a los niños, a las niñas con los otros que les rodean, sino ver su cotidianidad. Entonces, cuando salta algo con lo que tú no consideras que está bien, eso hay que consultarlo, por decirles un ejemplo. A mí me habían dicho que los niños dormían, o que mi hijo venía durmiendo súper bien toda la noche,
supongamos que tiene 3, 4 años y de repente empieza a tener despertares nocturnos. Si yo lo comparo con el niño o la niña de otra mamá de esa misma edad, pues obviamente van a haber diferencias, porque todos los cerebritos, como bien decíamos, están en ese desarrollo y todas las personas somos diferentes. Pero si yo veo que el niño o la niña viene durmiendo bien toda la noche y empieza a despertarse de manera frecuente, a llamarme, y eso empieza a impactar, por supuesto, el sistema familiar, son cosas que deberías anotarlas y preguntarlas de manera, digamos, en la próxima consulta. Eso por decir un ejemplo, o sea, cuando algo se salga de lo que normalmente tú ves en tu niño o tu niña, es mejor pecar por consultar demasiado y no dejar de consultar y que se nos vayan cositas, porque ahora, por ejemplo, que ya estamos un poco más, digamos, más sensibilizados con todo el tema de los trastornos del neurodesarrollo, hay muchas banderitas que nos van indicando, ¿verdad? Sin embargo, es importante que también entendamos que no todo diagnóstico tiene que darnos un pronóstico. O sea, si nosotros podemos hacer intervenciones tempranas, intervenciones pues a esa edad, en cuanto nosotros veamos algo diferente, también es importante que sepamos que eso le va a ayudar y que va a impulsar muchísimo más el desarrollo de ese niño. Pero lo importante es, el niño me venía diciendo 6 palabras y de repente ya apenas me está diciendo 2, algo está pasando. Ay, es muy importante, se me viene a la cabeza la palabra presencia, ser muy presentes como adultos, como papás, como acompañantes de la infancia, para poder darnos cuenta de evidenciar todo este tipo de banderitas rojas. Las invito y los invito a que vamos a ver nuestro Emprende con Creciendo Juntas. Y estamos en Emprende con Creciendo Juntas con una marca que hoy tengo el privilegio de tener puesta, que es Esencia Mía. Camila, bienvenida a Creciendo Juntas, ¿cómo estás? Muchas gracias, Dianis, por la invitación. Felices de estar aquí. No, a mí me encanta que puedan estar en este Emprende con Creciendo Juntas y justo coincidir en que yo hoy tenga la ropa de la marca. Cuéntanos un poquito de dónde nace Esencia Mía. Bueno, Esencia Mía es una marca que nace con ese ideal de llevarle a las mujeres ropa cómoda, de tendencia y también de empezar a poner ese honor, el talento colombiano, la industria antioqueña, la industria del oriente. Somos una marca ubicada en el Santuario Antioquia, entonces ha sido parte de nuestro ADN crecer entre la industria textil, entre la confección, y para mí es un honor poder traer hoy mi marca. Cami, ¿y cuál es la inspiración? Porque vemos que hay prendas un poquito diferentes. Por ejemplo, estos pantalones que yo tengo hoy puestos parecieran como un tipo de sudadera, pero realmente son elegantes. Tienen un detalle divino que son los corazones en los bolsillos y adicional son muy cómodos. Diana, nuestra marca en verdad se ha construido con ese ADN de querer hacer ropa cómoda, versátil, que las mujeres nos sentamos cada vez más libres cuando usamos nuestras prendas, cuando usamos Esencia Mía. Por eso esta propuesta de prendas muy básicas y elegantes, pero demasiado cómodas. Y el toque de los corazones es un logo que caracteriza pues nuestra marca, que es hecho con todo, con mucho amor. Ay, Cami, muchas gracias. Cuéntanos dónde los podemos encontrar, cómo podemos conseguir estas prendas. Bueno, nos pueden encontrar en Instagram como esenciamia.oficial y en TikTok como esenciamia.oficial. Gracias, Cami, por estar con nosotros en Emprende con Creciendo Juntas. A ustedes muchas gracias por estar con nosotros y recuerden que si tienen un emprendimiento y quieren estar aquí con nosotras en Emprende con Creciendo Juntas, son los que nos envíen un mensaje directo a Creciendo Juntas TV. Y seguimos aquí en Creciendo Juntas hablando de la salud mental en nuestros chiquitos y hoy les dijimos que íbamos a hablar también de todo lo que conlleva el desarrollo neuronal de nuestros niños, pero también de prevención. Y hemos escuchado mucho acerca de mindfulness para nosotros los adultos y estamos metidos en cuánta cosa existe. Sin embargo, qué rico también empezar a nutrir a nuestros hijos. Meli, cuéntanos qué es el mindfulness y cómo lo podemos aplicar en nuestros chiquitos. Bueno, el mindfulness, más que estar en calma o estar tranquilo y ya, significa estar presente y estar donde estoy, o sea, en el momento presente, en el aquí, en el ahora.
porque es importante, cuando hablábamos ahorita de salud mental, un cerebro sano también tiene mucho que ver con esa capacidad de estar en el momento presente, de habitar el momento presente, de no estar huyendo de las sensaciones, de las emociones difíciles, de las situaciones difíciles, sino aprender a gestionarlas y estar en ellas y transitarlas de una manera pues como tranquila, ¿cierto? Creo que desde la práctica del mindfulness, tanto en adultos como en niños, es muy importante enseñarles ese hábito de estar conectados con la realidad, con el entorno, con lo que los rodea. Hoy en día pues vivimos desconectados todo el tiempo, en redes sociales, en un mundo que se está moviendo demasiado rápido, y más que nunca se hace prioritario entrar como en contacto con esa presencia, y desde la crianza estar presentes como padres es demasiado importante. No habrá padres que lo hagan perfecto. Yo creo que Ninguno. Siempre van a cometer errores, pero lo importante es la presencia y la disponibilidad. A mí ahí me empiezan aquí a disparar preguntitas, y es que, claro, porque es que me surgen dudas, porque yo digo, y hablamos mucho de traer la mente al presente. Ustedes saben, yo practico yoga, yo soy profe de yoga, y digamos que para nosotras quizá estamos más relacionadas con listo, traigamos la mente al presente. Pero si a los adultos nos cuesta, ¿cuánto le puede costar a un niño? Es que si nosotros hacemos un ejercicio sencillo, y es, ¿qué estás pensando ya? Casi siempre el cerebro está o en el pasado o en el futuro. Entonces, ¿cómo le pedimos a un niño que, ven, está en el presente? Pues, ¿O qué le queremos decir con eso? Pues fíjate que no, para mí los niños son unos expertos en estar en el aquí y el ahora. A nosotros se nos hace mucho más difícil porque, claro, tenemos un cerebro obviamente más desarrollado, tenemos pues obviamente muchas más obligaciones, pero a los niños, en definitiva, les queda muy fácil. Para mí es importante la práctica del mindfulness con los niños, y de hecho ya hay muchos colegios que lo están poniendo en práctica, afortunadamente. Es precisamente que en la medida en que vayan creciendo, no se desconecten de sí mismos. A ellos, por ejemplo, yo cuando veo a mis hijos, ellos vamos caminando y van viendo que la florecita que nadie veía, que van viendo que la piedrita de un color diferente a 10.000 piedras que hay alrededor. O sea, ellos siempre están como viendo esas señales que hay alrededor, y lo ideal es que, obviamente, como nos ven a nosotros, que estamos en ese mundo tan trajinado y tan, digamos, hiperproductivo, ellos pues van viendo eso, y eso es lo que van aprendiendo, porque no hay cosa que los niños aprendan más que lo que ven que hacemos nosotros. Entonces creo que la práctica, sí, para nosotros adultos es obligatoria, pero para los niños, ellos viven en un eterno presente. En un aquí y una ahora, pero una cosa maravillosa. De hecho, una de las cosas que a mí me sirve mucho y es una práctica, digamos, de bienestar, es que cuando ya siento que he tenido un día complejo, que he tenido muchas dificultades, que he tenido que afrontar muchas cosas, pucha, lo que a mí se me ocurre es, voy a estar con mis hijos. Y como que te centra, te sirve como catalizador para volverte a centrar. Sí, eso es una cosa hermosa, o sea, me trae aquí al presente, me olvido un poco de los problemas, de ese ruido que tenemos en nuestra mente, y enseguida como que todo empieza a fluir más fácilmente, se empieza a iluminar un poco más las ideas. Yo siento que también nuestros niños necesitan un poco más de adultos menos ocupados, para poder, tú decías ahorita que los niños ven la florecita, cogen la piedra, pero nosotros estamos en un mundo que es multitasking, premia el hacer, todo es a la carrera, entonces nos levantamos y apúrese, y mami, mira la florecita, no hay tiempo de ver ninguna florecita, apúrate porque nos cogió la noche para la cita, para el colegio, para qué sé yo. Entonces también es una mirada que tú lo decías al inicio, claro, la salud mental de nuestros niños, pero ¿cómo nos cuidamos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros integrar una salud mental en nuestros niños, ser consciente de ellas sin desconocer las dinámicas familiares? Bueno, yo pienso que es importante dentro de esa rutina semanal o diaria también programar esos momentos y tiempos de conexión.
Entonces, por ejemplo, si vamos a estar en la comida, entonces estamos en la comida sin pantallas, sin el celular, y ofrecemos ese momento a la conexión, ¿cierto? Como que en esas rutinas cotidianas se generen esos momentos de tiempo de calidad, o al momento de dormir, que es un momento tan importante y tan vulnerable donde los niños hablan acerca de lo que les pasó en el día y expresan muchas cosas. Entonces, lo que te decía ahorita es como tener la disposición, la disponibilidad para estar ahí. Obviamente es entendible que todos tenemos demasiadas cosas y la vida y el mundo se mueve a un ritmo que hay veces uno como que no sabe cómo mantenerse ahí, pero yo pienso que es priorizar esos momentos de ese vínculo con los niños, y se puede lograr a través de esas rutinas cotidianas, y también dentro de esa rutina cotidiana el cuidarse como adultos, porque siento que el adulto que se cuida es el adulto que puede cuidar a sus hijos, el adulto que es capaz de regularse, manejar sus propias emociones, calmarse en momentos de crisis, es aquel que puede acompañar de una manera óptima a los niños cuando ellos también están en crisis, se frustran o se sienten tristes. Entonces pienso que esas son algunas cosas muy básicas que podemos lograr en medio de todo este trajín diario. ¿Qué necesita un niño? Tú hablabas ahorita del entorno, del ambiente, del contexto. ¿Qué necesita un cerebro infantil para desarrollarse de manera saludable? Bueno, el cerebro infantil necesita experiencias, tanto positivas como también experiencias que le ayuden a desarrollar habilidades adaptativas. Y en esto me enfoco mucho siempre cuando hablo con las familias, y es que no se trata de yo imponerle castigos o hacerles cosas que de pronto ellos no esperan para que aprendan a tener esas habilidades adaptativas, sino que la misma vida, ¿sí? La misma cotidianidad se va a ir encargando. Lo importante, y lo mencionaba ahorita Meli, es que se construya un apego seguro. ¿Y qué es un apego seguro? ¿O cómo se construye un apego seguro? A través de las experiencias diarias. Por ejemplo, cuando el niño o la niña está pasando por un estrés, que el estrés es lo más maravilloso cuando, digamos, es un estrés muy típico, muy de la normalidad. Ese estrés nos ayuda a hacer las cosas que tenemos que hacer, y cuando hay un padre o una madre que está conectado con ese niño, con esa niña, y le permite atravesar o sentir ese estrés cuando está sobresaltado, ese niño va a poder venir a su estado basal de estrés, que es lo normal. Entonces, esas experiencias cotidianas es lo que va enriqueciendo ese cerebro, porque a mucha gente le da miedo, por ejemplo, el tema de la crianza respetuosa, disciplina positiva. Sí, nos empieza también a dar miedo permitir un poquito de caos y nos vamos al otro extremo. Exactamente. Entonces, este tipo, digamos, de estilos parentales o de prácticas de crianza no son en sí algo, digamos, que no les va a permitir a los niños afrontar la vida o los desafíos. Por el contrario, no se alcanzan a imaginar lo importante que es construir una figura de apego desde pequeños, de tal manera que el niño o la niña siempre va a saber que tiene un lugar a donde volver. O sea, que va, explora la vida. Por ejemplo, un niño pequeño va, juega, se cae, se raspa la rodillita, por ejemplo, pero él está completamente seguro que en la medida en que él quiera regresar a esa base segura, va a estar completamente disponible. Y ahí, para mí, esa es la base de la salud mental, porque se va construyendo un cerebro en seguridad, en calma, ¿verdad? Porque siente que pertenece, que es importante. Exacto, que es importante y que no me va a dar miedo afrontar la vida, porque siempre voy a tener un lugar a donde voy a poder recostar mi cabeza. Eso básicamente es la teoría del apego, y creo que esta teoría es que viene surgiendo desde los años más o menos 1960 hacia este momento. Está cobrando importancia cada vez más, y hemos entendido que eso es una de las bases más importantes para construir la salud mental de los futuros adultos. Ahora bien, hemos hablado de cómo podemos fortalecer ese cerebro en crecimiento. Ahora, vamos al otro lado, a otra mirada, que daña ese cerebro. Pero antes de hablar de este tema, vamos a un pequeño corte. Ya regresamos.
Veníamos hablando que hay maneras de fortalecer ese cerebro en crecimiento, de apoyarlo, de estar ahí en presencia y muchas cositas que hemos hablado en el transcurso de este capítulo. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de qué no hacer, qué tipo de actos de violencia, de comportamientos, de patrones afectan la salud mental del cerebro de nuestros chiquitos. Meli, cuéntanos un poquito cuáles son los no definitivamente para que no afectemos la salud mental de un cerebro en desarrollo. Bueno, a ver, lo más básico es lo que les decía ahorita, o sea, al contrario, cuando no hay un buen hábito de sueño, donde la alimentación es a base de harinas y azúcares, donde digamos que el niño está en un entorno que pasa mucho tiempo a solas, no tiene espacios de juego, de ejercicio, de movimiento. También es importante el tema de que sea un entorno seguro para él, ¿cierto? Donde el niño no está con ese sistema de amenaza, que tenemos un sistema de amenaza en el cerebro que se activa ante el estrés, ante el sentir que mi vida puede estar en peligro, o que las personas a mi alrededor no me ven o no me consuelan cuando lo necesito. Como cuidar ese sistema más bien el sistema de afiliación y de calma en el cerebro de los niños es muy importante para que él tenga, como decía Kerly ahorita, la confianza de salir y explorar el mundo y vaya ganando autonomía y tenga una autoestima sana. Ok, Kerly, ¿cómo afecta en particular la violencia directa o indirecta el cerebro de nuestros chiquitos? Sí, de pronto antes de responder esta pregunta sí me gustaría también aclarar hay algo en psicología que se conoce como la falta básica. O sea, siempre a nosotros nos va a faltar algo en la infancia. O sea, no, yo digo que eso puede traer mucha calma a las mamás porque nosotras queremos ser perfectas. Nosotras queremos que nuestros hijos no se traumen. Y les voy a decir una cosa, sí se van a traumar. La vida misma, el contexto, como les hablamos, o sea, nosotros no vamos a poder cubrir al 100% todo lo que un niño o una niña necesita. O sea, es importante que, digamos, tengan esas experiencias, bien sea desafiantes y que va a atraer ese desarrollo. Y con respecto a la violencia, a ver, hay tres tipos de estrés. Está el estrés básico, que te decía ahorita, que es el que nos permite vivir, trabajar, aprender incluso. Está un estrés, digamos, medio, que es un estrés cuando nos encontramos frente a esas adversidades que no podemos controlar, que están siendo violentas, pero ¿qué pasa con ese estrés si nosotros tenemos a una persona que nos puede ayudar a atravesar esa mala experiencia? Va a volver a ese estrés básico, ¿ya? El niño siempre va a estar aquí, estrés normal, estrés un poco más medio. Pero si está la persona adulta súper pendiente de ayudarle al niño, va a volver acá. El problema, y es lo más violento con la infancia, es que hay un estrés tóxico. Entonces, ¿qué pasa si ese niño pasa de un estrés normal a un estrés medio, pero aquí no tiene un catalizador que es el adulto o la adulta que está allí con él? O que al contrario el adulto se convierte en un detonante para incrementar el estrés. Exactamente, va a pasar al estrés tóxico. Si en el estrés tóxico igualmente no hay un catalizador, ese cerebro se va a configurar de una manera inadecuada y va a ser, digamos, como la base o el caldo de cultivo, como diríamos, en la cotidianidad para los trastornos de salud mental a corto plazo y mediano plazo. O sea, ya estamos viendo el aumento de los trastornos como ansiedad, depresión desde la infancia. Yo te iba a preguntar eso y a Meli, y es que pareciera imposible decir que un niño tenga depresión, pero ya hay diagnósticos de niños con depresión. ¿Cuál es la mirada profesional hacia esta problemática social? Como les decía, los trastornos mentales son, digamos, multifactoriales, ¿verdad? Hay un componente genético,
si por ejemplo hay una madre, un padre o un pariente cercano que ya tiene estas enfermedades de base, hay una gran probabilidad de que desde niño empiecen a observarse conductas que puedan desarrollar de alguna manera este trastorno. Y eso, si el niño, aparte de esta, digamos, de este componente genético, se encuentra con un entorno que favorece, ¿verdad?, esos trastornos, pues allí se va a configurar cualquier tipo de enfermedad de tipo, digamos, mental. Es importante que desde niños, desde pequeños, nosotros les enseñamos a los niños que hay profesionales que se dedican a ayudarnos a mejorar la calidad de vida. Y es importante también, y afortunadamente ya hace poco salió la actualización de la ley de la salud mental, que no se actualizaba desde 2013, y ya hay incluso dentro de esa nueva ley es obligatorio tener una cátedra o una materia o un curso dentro del colegio acerca de la gestión de emociones. Y esa es nueva, es una ley nueva. Yo la escuché esta semana y ya va a ser obligatorio. ¿Podemos hablar? Entonces, ¿Amelie sabe un poquito más de esa ley? No, yo la verdad no sé mucho de... No hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero vamos a investigar y les contamos. Pero qué bueno, sí, qué bueno. Sí, que lo entonces, por ejemplo, eso era lo que les decía, o sea, es que las mamás no podemos con todo. O sea, de verdad que las mamás no vamos a alcanzar a abordar, por ejemplo, y yo me hacía mucho esa pregunta como mamá, ¿sabes? Yo decía, yo me he formado, he practicado una crianza amorosa, pero yo estoy viendo, en la medida en que mis hijos han crecido, yo estoy viendo cosas que no esperaba. Por ejemplo, el bullying en el colegio, amiguitos que dejan a nuestros hijos, etcétera, un montón de cosas, pero eso son cosas que están en el entorno y que se salen de nuestras manos. Siempre, siempre, y esto se lo digo de corazón a todas las mamás, lo importante es que el niño vaya al colegio, enfrente el mundo complejo que le ha tocado vivir, pero cuando regrese a casa, seamos su lugar seguro, su lugar de calma, seamos esa persona que le repite, tú puedes, tú eres valiente, eres poderoso, te levantaste para grandes cosas, puedes resolver de esta manera. Por ejemplo, yo le digo a mi hijo, esos niños que te dijeron que no estabas bien vestido hoy, escríbele una carta y dile que a ti te gusta vestir así. Si no se le da, por ejemplo, la habilidad de decirle así de frente, ¿no? Okay. Son habilidades y lo importante es eso. ¿Ya? Y que siempre que lleguen a la casa nos encuentren en esa calma y esa paz. Ponernos creativas, que por eso hablamos de la necesidad del tiempo, de ser adultos menos ocupados, y no me refiero a renunciar al trabajo, sino sacar espacios, como lo decía Meli, para de verdad estar presente con nuestros hijos, porque les van a pasar cosas. Y me gusta, y quiero rescatar algo que decías, Kerly, y es que por más bien que hagamos las cosas como mamás, como papás, como cuidadores, nuestros hijos vinieron a vivir sus propias vidas. Y obviamente, qué rico que en esta generación nuestros hijos ya no van a tener que sanar a mamá, papá, abuelas, bisabuelas, maravilloso, pero van a tener que hacerse cargo de sus propias vidas, de sus propios conflictos, atravesar sus propios retos y desafíos. Lo que hacemos es como empoderarlos. Y ahí hablamos, y se me viene a la cabeza el tema de empoderarlos desde las emociones, porque va a pasar en el colegio, después en la clase de arte, después de la clase de artes, cuando entren a cualquier otra institución, se van a encontrar con comunidad. Cómo fortalecer en emociones desde el lenguaje también a nuestros chiquitos para que sepan poner límites. Kerly nos da un ejemplo y dice, mira, escribe una carta, ¿qué podemos hacer? Sí, bueno, yo pienso que tiene mucho que ver también con la forma en la que nosotros afrontamos las experiencias que los niños viven en el día a día. Cómo acompañamos esas emociones de ellos, ¿cierto? Muchas veces vemos que los niños tienen ciertas conductas que como padres quisiéramos evitar, eliminar, no ver, ¿cierto? Y al contrario, esas conductas, lo que tenemos que hacer es pensarlas como qué hay debajo de eso, cuál es la causa que está ocasionando eso, y ayudarles a llegar a ese nivel de autoconocimiento y de identificar qué cosas los hacen sentir de una forma o de otra. Eso por un lado. Por otro lado, pienso que también en ese acompañamiento que hacemos como padres en el desarrollo emocional de los niños, la importancia de ayudarles a nombrar las emociones,
a validar lo que sienten, como es normal que te sientas así, entiendo que te sientas así, yo como papá o mamá, así sea un adulto, me siento así a veces y puedo compartir también mis propias experiencias en el día a día, porque no tenemos que mostrarnos como un papá perfecto, una mamá perfecta, sino como una persona, un ser humano que también atraviesa esas situaciones. Entonces pienso que antes de corregir, regañar o imponer como esa autoridad y esa disciplina, es muy importante esa conexión. Me hiciste acordar de una vez, porque es que a veces es difícil. Yo recuerdo que Abby tenía más o menos 3 años y estaba en un parque, y Abby siempre ha sido muy tranquila, muy noble, muy, no sé, ¿cierto? Abby es un postrecito, pues es mi hija. Entonces, Abby estaba tranquilita y esta niña, pues como de la misma edad, llega y me coge el pelo a mi muñeca y me arrastra a mi niña el pelo. Y yo quedé como en shock, y no, les voy a mentir, a mí me dio una rabia, o sea, y yo sentí una ira, y yo decía, esta muchachita, no sé qué, no sé cuántas, y sé cuántas, y si sé más, Inmediatamente conecté y dije, no, espérate, tengo que, o sea, no es culpa de la muchachita, este tipo de cosas van a pasar, y le conté a Abby primero, pues tenía 3 años, y yo igual lo hice. Primero le dije, la mamá tiene rabia porque vi esto, porque, hija, te lastimaron tu cuerpo, que es sagrado, y yo le hablo muy lindo a Abby de su cuerpo, y bueno, en fin, hice muchas cositas, pero al final me dio rabia, o sea, me dio rabia. Entonces, también muy teso para las mamás en la casa cuando nuestros hijos les hacen bullying, cuando el amiguito no lo invita al cumpleaños, cuando, bueno, qué sé yo, no quieren jugar conmigo, mami, ¿qué hago? Mami, mi mejor amiguita se fue a vivir a Australia, o sea, y empezamos a darnos cuenta de que nuestros hijos viven sus propios caos emocionales. Sí. Entonces, nos va a pasar. Ahí, ¿qué podemos hacer, Kerly? Ya sabemos qué es la normalidad, lo que pasa, pero como nosotros nos blindamos, es que no nos podemos blindar, ¿qué hacemos? O sea, claro, yo entiendo eso que tú dices. Sin embargo, yo invito a todos los papás y a las mamás, en primer lugar, conectarse con sus propias emociones. O sea, la educación en emociones es supremamente importante, no solo para gestionar las emociones o para regular a nuestros hijos e hijas, sino para aprender a conectarnos con ellas. Las emociones están allí para protegernos, o sea, es como esa seguridad que a veces incluso cuando pasan las violencias son desestructurantes. No entendemos muchas veces que estamos atravesando una violencia. ¿Sabes qué nos protege y qué nos da como la banderita de que algo no está bien? Las emociones. ¿Te has dado cuenta que hay veces que nos dicen algo sencillo y tú como que no entiendes lo que te están diciendo, pero sientes un malestar en el cuerpo que no concuerda lo que estás pensando con lo que estás sintiendo? En ese momento yo le creo a mis emociones, y eso es lo que yo siempre le digo a mis hijos: siempre créele a tu cuerpo, créele a tus emociones, porque son esa seguridad o esos soldaditos que están allí para avisarte que estás atravesando algo que no es justo para ti. Entonces, las violencias generalmente cuando se dan no las entendemos, y por eso es violencia, porque hay una víctima que no está entendiendo, que que no tiene la capacidad de defenderse, y el cuerpo es allí generando el malestar. Entonces, cuando pasan esas cosas, ¿qué podemos hacer? Si el niño o la niña, es que ni siquiera a veces los adultos la podemos entender, las violencias. Entonces, si el niño o la niña no se siente cómodo o cómoda con ese roce que le hicieron, saben que hay roces de manos que son con una muy mala intención, ¿verdad? Puede ser en la rodilla, en el pie, en el cabello, pero el cuerpo siente que no está bien. Entonces es empoderar, como tú bien lo decías, a los niños y a las niñas que siempre le escuchen a su propio cuerpo, y que siempre tengan como mínimo 3 adultos de confianza a quien le puedan decir las cosas, porque recuerden que también, pues yo me meto a veces como en muchos temas, pero recuerden que también que los abusadores están el 80% dentro de las casas. Entonces, por eso es importante siempre que los niños y las niñas tengan 3 personas de confianza a quienes les puedan decir: ve, de pronto ni sea nada, pero es preferible, como te decía ahorita, pecar de precavidos.
que los niños siempre le crean a sus emociones y ustedes adultos que también empiecen a educarse en todo este tema para que le puedan apoyar a los niños y a las niñas. Que ahí se abre también la posibilidad de conversar de otro tema, que es el tema de la escucha, que tanto estamos los adultos y cuidadores atentos a escuchar las necesidades, solicitudes, peticiones, quejas, reclamos, dudas de nuestros chiquitos. Las invito y los invito a que vamos a ver nuestro Emprende con Creciendo Juntas. Estamos en Emprende con Creciendo Juntas con Gloria, que nos trae una marca de chaquetas divinas. Es Azul Atelier. Gloria, bienvenida a Emprende con Creciendo Juntas. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. A ti por traernos esta belleza. Aquí todo el mundo está diciendo qué chaquetas tan divinas. Cuéntanos un poquito de este emprendimiento. Mis chaquetas son cortadas a mano. Básicamente trabajo jeans y algodones, decorados, bordados. Los trabajo a partir de telas que para la industria ya son excedentes industriales, es decir, lo que llamamos cortas. Les doy una nueva vida, es una marca completamente sostenible. Mis procesos son oscuros por la contaminación del índigo y les hago a todas las decoraciones son con inclusión artesanal. Entonces, como pueden ver, trabajo molas. Eso está precioso. Todas son prendas únicas. Molas colombianas, hay tejidos españoles. Mírenme, que son exclusivos para mi marca, que normalmente son de uso decorativo, pero yo los trabajo de una manera atemporal para que las prendas siempre estén vigentes, no se pasen de moda. Gloria, ¿y dónde los podemos encontrar? Esto está precioso. En este momento estoy en el Tesoro y luego voy a estar en Jardín Botánico en la Feria de las Flores, en el Salón Mutis, si no, por la página Azul Atelier, Gloria Garner. Gloria, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias. Y recuerden que si tienen un emprendimiento y quieren estar aquí con nosotros en Emprende con Creciendo Juntas, nos envían un mensaje directo a Creciendo Juntas TV. Y estábamos conversando acerca de la importancia de escucharlos, de prestarles atención, de estar abiertos a sus necesidades, a sus quejas, a sus dudas. Y yo les voy a contar una infidencia de la cual no me siento orgullosa, pero me pasó y se las quiero compartir. Y es que Abby llegó cualquier día a decirme: mami, mis deditos no levantan. Y yo: ay, hija, levántalos. Yo, se los aseguro, dije: es un chiste de mi hija. Al otro día: Abby, mami, mis deditos no levantan. Ay, mami, ¿cómo no van a levantar? El caso fue que yo pequé por omisión y dije: mi niña está charlando. Y no sé por qué esa intuición de mamá, como a la semana, digo yo, ¿será que no le levantan los deditos? Voy a mirar, cuando esté dormida miro. En efecto, el dedito no levantaba. Ustedes no saben la llorada que yo me pegué, porque yo dije... En ese momento llega el mala madre a meterse acá en el cerebro y en el corazón, y soy la peor mamá del mundo, yo no escucho a mi hija, ¿cómo me va a pasar esto? Claro, tenía dedito gatillo, se fue de cirugía, y les cuento todo esto para decirles: hay que escucharlos. O sea, y como siempre lo decimos en este programa, nos puede pasar a todas. Uno diría: no, pero Diana es súper juiciosa, está atendiendo todas las recetas, es pendiente de disciplina positiva, creencia consciente, y no me pasó, de verdad me pasó, y fue un llamado de alerta: escucha. ¿Cómo nos entrenamos los adultos para no obviar las cosas de nuestros chiquitos o no normalizarlas? Sí, yo pienso que lo que quisiera cualquier papá es que su hijo vaya y lo busque y se comunique con ellos, ¿cierto? Entonces pienso que ese vínculo de confianza que se genera entre los papás y los niños es fundamental. Nutrirlo, cuidarlo, protegerlo, porque yo pienso que cuando un niño se empieza a silenciar,
a esconder o a callar porque cree que no lo van a escuchar o que lo que dice no va a ser tomado de una manera asertiva porque lo pueden regañar o lo pueden ignorar. Entonces, esa comunicación, digamos, que se va debilitando y se va viendo afectada. Entonces, yo creo que es demasiado importante, desde las cosas más sencillas, lo que tú dices, el tema de la escucha, y eso implica estar consciente. Yo pienso que la conciencia es una palabra demasiado importante, estar consciente en el día a día de digamos que mi disposición a escuchar. Entonces pienso que por ese lado el tema de la escucha cobra muchísimo valor, y cuidar esa confianza y ese vínculo y darle a ellos herramientas para comunicarse y transmitir aquello que les pasa, que les duele, que les preocupa, sin miedo a las reacciones que pueden tener los demás. Después de ese episodio, yo creo que la que tenía que pedir cita de salud mental era yo. Yo estaba, se lo juro, me sentía la peor mamá del mundo. Sin embargo, sé qué pasa y Kerly, que trabaja con mujeres y con mamás, sabe la carga emocional y mental que hay en una mamá. Sin embargo, qué rico poder escuchar cómo podemos desarrollar ese oído, estar más presentes. ¿Qué herramientas podemos nosotros como mamás tener para decir, o qué hubiera podido hacer yo en ese momento? Vení, no es un chiste, ¿cómo le pongo más atención a eso, a ese detalle? Pues la práctica del mindfulness es como ejercitarse, es como ir al gimnasio. En la medida en que tú lo vas practicando, es decir, yo hago una práctica hoy de 5 o 10 minutos, eso no se va a ver el resultado inmediato. O sea, en la medida en que tú haces mindfulness, que estás, digamos, más presente, en esa medida tú vas a ir desarrollando esa conciencia. Antes creo que, como bien lo decía Meli, o sea, es digno de admirar que una niña haya prestado atención a algo que creeríamos nosotros que es insignificante. Y el hecho de que a veces las mamás, obviamente, tenemos muchas cargas mentales, que eso es otro tema también, del que hay que hablar. El hecho de que tú lo hayas hecho una semana después, me parece que actuaste de una manera rápida, porque de pronto se hubiese configurado en un trauma para esa niña que hubiese crecido. Yo le dije esto a mi mamá y nunca me ayudó en este problema, y ahora estoy teniendo serias dificultades porque nunca mi mamá me escuchó, nunca me ayudó. Ese sí sería, digamos, un grave, digamos, algo más grave. Y claro, cuando ya esa niña, digamos, tiene una conciencia mental más madura, ahí va entonces ella a recordar, pero si yo le dije a mi mamá, pero fue una semana, así que actuaste muy rápido, lo hiciste súper bien, porque claro, de verdad que tenemos muchas obligaciones. Ahora, súper recomendado la práctica de la atención plena, de verdad. O sea, claro. Esa es, digamos, la tarea que le vamos a dejar aquí a todas las mamás. Te vas a ir dando cuenta, y uno cree que no, que uno está perdiendo el tiempo. 5 minutos, 10 minutos de mindfulness diario, y se te van como eternos, y ay, esto cuando, pero en la medida en que tú lo vas practicando, te vas dando cuenta que te vas a ir conectando con esas cositas tan sencillas que nos dicen los niños, que ellos mismos se dan cuenta. Y ¿sabes qué? Con otra cosa que me gustaría que nos quedáramos es que cuando estamos trabajando con niños, con las infancias, que pequemos por exagerados. O sea, quizá en este caso fue el dedito, pero quizá sea un abuso, quizá sea algo más grave. Entonces, pequemos por, no sé, tú lo decías ahorita mejor que yo, pero por estar alertas, por llevarlos al médico, por exagerar con nuestros chiquitos cuando nos cuenten algo de estar para ellos. Ahora bien, hay una emoción muy linda que siempre nos han dicho que se desarrolla en la infancia y que es el amor propio y la autoestima. ¿Cómo hacer que nuestros niños fortalezcan la autoestima desde que su cerebro está en construcción, desde que están en las edades más tempranas, Meli? Bueno, yo creo que una autoestima saludable depende mucho de el sentir, como el darme valor personal, ¿cierto? Y el valor no se logra necesariamente por lo que yo hago, por los, no sé, los éxitos que tengo en la vida o las cosas que obtengo, sino que se genera a partir de el ser, ¿cierto? Yo valgo porque yo soy, y de esos valores internos. Entonces pienso que como familias es muy importante
no poner el énfasis en esos logros académicos, sociales o no sé, en cómo me veo, que también hay en este momento mucha presión en cuanto al físico, sino en los valores personales intrínsecos del ser y siempre valorar en los niños el esfuerzo, los procesos y no solamente los resultados, y eso puede ayudar a generar una autoestima muy sana. Qué rico también eso que nos dices, Meli, porque deja uno etiquetar. A mí me tocó la época, yo no sé a ustedes, en que éramos, o si no sacábamos 5, como que qué problema, si no sacábamos excelente cuando era con E, con letras, después A, y eso ha empezado a cambiar muchísimo en buena hora, en buena fortuna, porque ya nuestros chiquitos no son ni un número ni una letra, sino que hay otras competencias. Chicas, nos estamos acercando al final de nuestro capítulo de hoy. Ahora quiero invitarlas a que nos vamos a hacer nuestra sección mitos o realidades. La idea para que esto funcione es que me contesten al mismo tiempo mito o realidad. Yo les voy a leer una frase y ustedes me dicen mito o realidad. ¿De acuerdo? ¿Listas? Espero que sí. Pero la idea es que lo digan al tiempo, que se escuche. ¿Listo? Entonces, mitos o realidades. Los niños pequeños no entienden sus emociones. Mito. La meditación infantil es una moda pasajera. Mito. Si el niño llora mucho es porque es débil emocionalmente. Mito. El mindfulness puede ayudar a mejorar la concentración escolar. Realidad. Enseñar inteligencia emocional solo es tarea del colegio. Mito. El desarrollo cerebral infantil termina a los 5 años. Mito. Solo los niños con diagnósticos especiales se benefician del mindfulness. Mito. Nombrar las emociones ayuda a regularlas. Realidad. Las emociones deben ser corregidas, no acompañadas. Mito. La neuroplasticidad permite que el cerebro infantil se adapte a nuevas herramientas emocionales. Realidad. Para que cada mujer se sienta única, cómoda y con estilo, estos cargo pants, camiseta y mesh de vaca son perfectos para tu día a día. Gracias a Esencia Mía Oficial por mi outfit del día y a Raquel Makeup Call por mi maquillaje. Chicas, muchas gracias por estar con nosotros. Antes de irnos, estas cámaras, esta audiencia, estas mujeres, estas mamás que nos ven a través de Creciendo Juntas, las escuchan con el corazón, así que, Meli. Bueno, no, muy feliz por aportar un pedacito del conocimiento y de lo que he podido ir aprendiendo a lo largo de mi experiencia con los niños y con las familias. Gracias por la invitación, me encantó estar acá y aprender muchísimo también de ustedes y de Kerly. ¿Kerly? Estoy muy feliz de estar en este lugar. Quiero que las mamás y los papás que nos están viendo, por favor, no se den duro. De verdad que ustedes están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Recuerde que venimos de una crianza diferente en la que nuestros padres y madres hicieron también lo mejor que pudieron. Así que creo que ustedes están haciendo el trabajo más poderoso que existe y es levantar seres humanos guerreros, valientes, pero también amorosos y sensibles. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí y aprendí mucho también con Meli de Mindfulness y también con lo que tú nos contaste de tus experiencias. Chicas, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por poner su experiencia, su profesionalismo a disposición y al servicio de esta maravillosa comunidad de mujeres y mamás. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en un próximo capítulo. Recuerden que tienen en sus manos el poder de diseñar el mundo que quieren habitar. Chao, chao.